Quédate en la esquina. No te acerques a mí, susurró Marta mientras entrábamos al salón del hotel. Las luces brillantes, el murmullo de ejecutivos con copas de champán, el olor a perfumes caros. Yo debía quedarme invisible, como siempre. Pero entonces la puerta se abrió y ella entró. Graciela Montes, la inversionista millonaria que Marta había perseguido durante meses. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Mi esposa alisó su vestido color perla, ensayó su sonrisa perfecta, dio 2 pasos al frente. Graciela pasó directo junto a ella como si fuera parte del mobiliario. Caminó entre la multitud. Directo hacia mí. Hacia el rincón donde yo sostenía un vaso de agua con hielo. Extendió su mano, tomó la mía, y sus ojos se llenaron de algo que no entendí de inmediato. Finalmente te encontré, dijo con voz temblorosa. Después de 30 años. Sentí como el salón completo se detenía. Como Marta se quedaba paralizada a 3 metros de distancia, con la boca entreabierta y los ojos enormes. Como algo dentro de mí, algo que había permanecido dormido durante décadas, comenzaba a despertar. Pero para entender ese momento, para entender por qué una mujer con una fortuna de $200 millones me buscó durante 3 décadas, necesito regresar. Regresar a la mañana de ese mismo día, cuando todo parecía tan normal, tan pequeño, tan predecible como siempre. Me llamo Roberto. Tengo 49 años. Trabajo en una librería del centro donde organizo estantes, recomiendo novelas a estudiantes, y limpio el polvo de libros que nadie ha tocado en meses. Gano $1,300 al mes. Uso camisas de algodón que compro en tiendas de descuento. Tomo el autobús. Preparo mi propio almuerzo porque comer afuera es un lujo que no puedo permitirme. Vivo en una casa que no está a mi nombre. Manejo una cuenta bancaria que no controlo. Y estoy casado con una mujer que, desde hace años, me ha convertido en su sombra. Marta es ejecutiva senior en Vanguard Consulting, una firma que asesora a empresas en crisis. Ella viste trajes de diseñador, maneja un Mercedes gris, y habla con naturalidad sobre fusiones, adquisiciones, y estrategias de mercado que mueven millones. Cuando la conocí, hace 23 años, yo era diferente. O tal vez ella era diferente. O tal vez ambos éramos otras personas y el tiempo nos transformó en extraños que comparten una dirección. Esa mañana, mientras preparaba café en la cocina, Marta bajó las escaleras ya vestida, con su maletín en una mano y su teléfono en la otra. No me miró. Nunca me mira por las mañanas. Hoy es la fiesta de la empresa, dijo mientras revisaba correos. La inversionista estará ahí. Graciela Montes. Necesito que vengas. Levanté la vista de mi taza. Yo. Sí, tú. Todos van con sus parejas. Si voy sola, parezco inestable, poco confiable. Su tono era práctico, casi clínico, como si estuviera explicando por qué necesitaba una carpeta específica para una reunión. Está bien, dije. Siempre digo está bien. Pero escúchame bien, Roberto. Se detuvo frente a mí, guardó su teléfono, y me miró con esos ojos que alguna vez me parecieron hermosos. Te quedas en tu lugar. No hables con nadie importante. No te acerques a mí cuando esté con Graciela o con Ricardo. No hagas preguntas. No des opiniones. Solo estás ahí para completar la imagen. ¿Entiendes? Asentí. Mis manos rodeaban la taza tibia. Entiendo. Ponte el traje gris. El que te compré hace 2 años. Y por favor, córtate esas uñas. Parecen de jardinero. Se fue sin decir adiós. Escuché el motor del Mercedes, el sonido de las llantas sobre el pavimento, y luego el silencio. Miré mis manos. Mis uñas estaban cortas, limpias. Siempre lo están. Pero Marta necesitaba decir algo, necesitaba recordarme mi lugar, mi función. Yo era el accesorio. El objeto que se lleva para dar la impresión correcta. Terminé mi café. Lavé la taza. Subí a ducharme. El agua caliente caía sobre mis hombros mientras pensaba en la fiesta, en Graciela Montes, en la instrucción de mantenerme alejado. No era la primera vez. En reuniones anteriores, en cenas con clientes, en eventos corporativos, siempre recibía la misma orden. Quédate atrás. No hables. Sonríe si alguien te saluda, pero no inicies conversaciones. Eres mi esposo en papel, no en práctica. Cerré el grifo. Me sequé frente al espejo empañado. Mi rostro me devolvió la mirada, líneas alrededor de los ojos, algunas canas en las sienes, una expresión que no sabía si era de cansancio o resignación.
49 años. A veces me pregunto dónde quedó el hombre que fui antes. Antes de Marta. Antes de aceptar que mi vida podía ser tan pequeña. Me vestí con el traje gris. Me ajusté la corbata color vino. Lustré mis zapatos negros, los únicos pares que tengo para ocasiones formales. Bajé a la sala y esperé. Marta regresaría a las 6 de la tarde para que fuéramos juntos. Mientras tanto, tenía el día libre. La librería estaba cerrada los domingos. Me senté en el sofá con un libro que había estado leyendo, una novela sobre un hombre que desaparece en las montañas y empieza una nueva vida. Fantasías. Escapismos. Historias que nunca viviré pero que me permiten olvidar, aunque sea por un rato, la realidad de mi existencia. Las horas pasaron lentamente. A las 6 en punto, el Mercedes se detuvo frente a la casa. Marta entró, me miró de arriba abajo, asintió con aprobación mínima. Vamos. El trayecto al hotel fue silencioso. Ella conducía con la mandíbula tensa, concentrada. Yo miraba por la ventana las calles iluminadas, las personas caminando con propósito, con dirección. Sentía la corbata apretada alrededor del cuello. «Recuerda lo que te dije», murmuró Marta cuando llegamos al estacionamiento. «Te quedas en tu lugar». «Lo recuerdo». Entramos al lobby. Subimos al piso 18 donde estaba el salón de eventos. Las puertas dobles se abrieron y nos recibió el brillo, el ruido, la energía de personas importantes haciendo networking. Marta respiró hondo, como un atleta antes de competir. Luego se volvió hacia mí y susurró esas palabras que ya conocía de memoria: «Quédate en la esquina. No te acerques a mí». Y entonces todo cambió. Me quedé junto a una columna decorativa, cerca de la barra de bebidas. Tomé un vaso con agua y hielo. Observé. Eso era lo que hacía mejor después de tantos años: observar desde la distancia, ser testigo silencioso de la vida de Marta. Ella ya estaba en modo ejecutiva completo, estrechando manos, riendo con ese sonido calculado que reservaba para impresionar, tocando brazos de manera estratégica. Ricardo, su socio, estaba a su lado. Un hombre de 52 años, cabello perfectamente peinado hacia atrás, traje italiano que probablemente costaba más que mi salario de 3 meses. Hablaban con otros ejecutivos, formaban ese círculo cerrado donde yo nunca sería bienvenido. Miré mis zapatos lustrados. Mis manos sosteniendo el vaso. La corbata que Marta había elegido para mí hacía 2 años, cuando todavía le importaba cómo me veía, aunque fuera solo por apariencias. Mis uñas cortas y limpias que ella había criticado esa mañana de todas formas. Cada detalle de mi persona había sido aprobado, editado, controlado. Yo era una versión de mí mismo diseñada para no causar problemas, para no destacar, para simplemente existir en los márgenes de la vida de otra persona. Un mesero pasó con una bandeja de canapés. Tomé uno sin pensarlo. Salmón ahumado sobre pan tostado. Lo comí lentamente, saboreando algo que probablemente nunca prepararía en casa. En casa comía pasta simple, ensaladas básicas, pollo al horno. Marta cenaba afuera la mayoría de las noches, reuniones de negocios que se extendían hasta tarde. Yo comía solo frente al televisor, viendo programas que no me interesaban realmente, solo para llenar el silencio. ¿Esposa controladora? Una voz a mi lado me sobresaltó. Era un hombre mayor, probablemente pasados los 60, con el pelo completamente gris y una sonrisa amable. Sostenía un whisky. ¿Perdón?, dije, sintiendo calor en las mejillas. Te vi entrar con ella. La ejecutiva del vestido perla. Te dijo algo y te quedaste aquí, pegado a esta columna como si fuera tu refugio. Bebió de su vaso. He estado en suficientes de estas fiestas para reconocer la dinámica. No supe qué responder. Parte de mí quería defenderla, decir que no era así, que yo simplemente prefería estar solo. Pero las palabras no salieron. Porque sería mentira. Y estaba cansado de mentir, incluso a extraños. Llevo 30 años casado, continuó el hombre. Mi esposa y yo somos socios. En todo. No me refiero a que tengamos un negocio juntos, aunque sí lo tenemos. Me refiero a que somos un equipo. Decisiones juntos. Éxitos juntos. Fracasos juntos. Me miró con algo parecido a la compasión. Eso no es lo que veo entre ustedes. Es complicado, logré decir. Siempre lo es. Levantó su vaso en un brindis silencioso y se alejó entre la multitud. Me quedé ahí, procesando la conversación. ¿Era tan obvio? Cualquier extraño podía ver en 30 segundos lo que yo había normalizado durante años.
Miré nuevamente hacia donde estaba Marta. Ella brillaba. Realmente brillaba. Confiada, articulada, magnética. Era buena en lo que hacía. Siempre lo había sido. Cuando la conocí, esa seguridad me atraía. Me hacía sentir que estar con alguien tan fuerte me haría fuerte también. Pero con el tiempo aprendí que su fuerza necesitaba mi debilidad. Su luz necesitaba mi sombra. Para que ella subiera, yo tenía que bajar. Entonces las puertas del salón se abrieron. El murmullo de conversaciones disminuyó gradualmente, como olas retrocediendo en la playa. Una mujer entró. Mediana estatura, cabello castaño con mechones grises que no intentaba ocultar, traje color marfil impecablemente cortado. No llevaba joyas excesivas, solo un reloj que probablemente costaba más que un auto. Caminaba con una seguridad diferente a la de Marta. No era la seguridad de alguien que necesita probar algo. Era la seguridad de alguien que ya no tiene nada que demostrar. Graciela Montes. Tenía que ser ella. La forma en que todos se enderezaron, como las conversaciones se detuvieron, como los ojos la siguieron. Esa era la presencia de alguien con poder real. 200 millones de dólares en inversiones estratégicas, según lo que había escuchado a Marta mencionar durante semanas. Una mujer que podía salvar empresas o hundirlas con una sola decisión. Vi a Marta ajustar su postura, alisar su vestido, preparar esa sonrisa que practicaba frente al espejo. Ricardo se colocó junto a ella, formando un frente unido. Otros ejecutivos se acercaron también, todos queriendo estar en la órbita de Graciela, todos esperando su momento para impresionarla. Graciela saludó a algunas personas cerca de la entrada. Estrechó manos, asintió con cortesía, pero no se detuvo. Seguía caminando, escaneando el salón como si buscara algo específico. O a alguien específico. Sus ojos recorrieron los grupos, las mesas, la barra. Marta dio un paso adelante, interceptando su camino, extendiendo su mano con esa sonrisa brillante. Pero Graciela apenas la miró. Un saludo breve, casi automático, y continuó avanzando. Vi la confusión cruzar el rostro de Marta, como su sonrisa se congelaba. Ricardo intentó decir algo, pero Graciela ya había pasado. Seguía caminando, directamente hacia donde yo estaba. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Tenía que ser un error. Tal vez buscaba a alguien detrás de mí. Tal vez iba hacia la barra. Miré a mi alrededor, pero no había nadie más cerca. Solo yo, pegado a mi columna, sosteniendo mi vaso de agua como un salvavidas. Graciela se detuvo frente a mí, a menos de 1 metro. Sus ojos, de un tono café oscuro, me estudiaron con una intensidad que me hizo sentir expuesto, vulnerable. Pero no era una mirada cruel. Era una mirada que reconocía algo, que buscaba confirmar algo. Roberto, dijo. No fue una pregunta. Fue una declaración. Mi nombre sonó extraño en su voz. Nadie me llamaba Roberto en estos eventos. Nadie me llamaba nada porque nadie me hablaba. Yo era el esposo invisible de Marta. El accesorio bien vestido. Sí, respondí, mi voz saliendo más débil de lo que quería. Extendió su mano. La tomé, sintiendo la firmeza de su apretón, el calor de su palma. Sus ojos seguían clavados en los míos y vi algo formarse en ellos. ¿Lágrimas? No, no exactamente. Pero había emoción ahí. Algo profundo y antiguo. Finalmente te encontré, dijo con voz temblorosa que contrastaba completamente con su apariencia controlada. Después de 30 años. El salón desapareció. El ruido se convirtió en un zumbido lejano. Solo existíamos ella y yo en ese momento, conectados por palabras que no tenían sentido pero que de alguna manera lo tenían todo. 30 años. ¿Qué había pasado hace 30 años? Mi mente corrió hacia atrás, buscando, cavando en memorias que había enterrado hacía tanto tiempo que casi olvidé que existían. Entonces escuché la voz de Marta, aguda y forzadamente alegre. Señora Montes, veo que ya conoció a mi esposo. Graciela soltó mi mano lentamente, pero no rompió el contacto visual conmigo. Tu esposo, repitió, y había algo en su tono que no pude descifrar. Sorpresa, tal vez. O decepción. Sí. Roberto y yo nos conocimos hace mucho tiempo. En otra vida. Qué coincidencia maravillosa, dijo Marta, colocándose junto a mí, su mano encontrando mi brazo en un gesto posesivo que nunca hacía en público. Roberto trabaja en una librería del centro. Nada muy emocionante, pero le gusta la tranquilidad. Sentí la humillación en sus palabras. La manera de minimizarme,
de explicarme como si fuera un hobby que había superado. Pero Graciela no parecía estar escuchando a Marta. Seguía mirándome a mí. Una librería, dijo suavemente. ¿Todavía lees tanto como antes? ¿Antes? ¿Antes de qué? Mi confusión debió ser obvia porque Graciela sonrió con tristeza. Necesitamos hablar, Roberto. A solas. Hay cosas que debes saber. Señora Montes, interrumpió Ricardo, apareciendo junto a Marta con 2 copas de champán. Permítame ofrecerle una bebida mientras discutimos la propuesta de inversión. Tenemos una presentación preparada que estoy seguro le interesará. Graciela finalmente apartó sus ojos de mí. Miró a Ricardo, luego a Marta, y asintió con profesionalismo renovado. Por supuesto, pero después, Roberto y yo tenemos una conversación pendiente. Se volvió hacia mí una última vez. No desaparezcas. Y se alejó con ellos, dejándome temblando junto a mi columna, con más preguntas que respuestas, y con la certeza absoluta de que mi vida acababa de cambiar para siempre. Me quedé paralizado, mirando cómo Graciela se alejaba con Marta y Ricardo hacia una zona más privada del salón. Mi mano todavía podía sentir el calor de su apretón. Sus palabras resonaban en mi cabeza como campanas. Finalmente te encontré. Después de 30 años, ¿qué significaba eso? ¿Quién era ella realmente para mí? Intenté recordar, forzar a mi memoria a regresar 3 décadas atrás, pero era como mirar a través de niebla espesa. Había fragmentos, imágenes borrosas, sensaciones sin forma definida. Bebí el resto de mi agua. El hielo se había derretido casi por completo. Necesitaba aire, espacio para pensar, pero no podía irme. Graciela había dicho que no desapareciera. Y algo en su tono, en la forma en que me miraba, me decía que esta era importante. Tal vez la conversación más importante de mi vida. Me moví hacia la terraza exterior. Había algunas personas fumando, hablando en voz baja sobre negocios y política. Me alejé de ellos, encontré un rincón junto a la barandilla. La ciudad se extendía abajo, miles de luces parpadeantes, vidas que continuaban sin saber que la mía acababa de volcarse completamente. El aire frío de noviembre me ayudó a despejar la cabeza. 30 años atrás. 1995. Yo tenía 19 años. Estaba en la universidad, estudiando arquitectura. Ese era otro Roberto, uno que diseñaba edificios en papel, que soñaba con cambiar horizontes urbanos, que tenía planes y ambiciones. ¿Qué había pasado con ese Roberto? ¿Cuándo exactamente dejé de ser él para convertirme en esto? En el hombre que organiza estantes en una librería y acepta humillaciones como si fueran el clima, algo inevitable contra lo que no vale la pena luchar. Necesitas un trago de verdad. Era el hombre mayor otra vez, el del cabello gris que me había hablado antes. Extendía un vaso con whisky. Te ves como si acabaras de ver un fantasma. Tomé el vaso. Normalmente no bebo. Marta dice que me pongo torpe, que digo cosas inapropiadas. Pero Marta no estaba mirando ahora. Bebí un sorbo largo. El líquido quemó mi garganta de manera casi placentera. Gracias, dije. De nada. Soy Francisco, por cierto. Extendió su mano. Roberto. Ya sé. La escuché decir tu nombre. Graciela Montes. Francisco silbó bajo. Impresionante. Esa mujer no habla con cualquiera. Y ciertamente no busca a nadie de la manera en que te buscó a ti. ¿Amigos de la infancia? ¿Primos perdidos? No lo sé, admití. Y era la verdad. Dice que me conoció hace 30 años, pero no logro recordar. Francisco me estudió con curiosidad. 30 años es mucho tiempo. Las personas cambian. Las vidas toman rumbos diferentes. Hizo una pausa. A veces nos convertimos en personas que nuestro yo del pasado no reconocería. Sus palabras me golpearon más fuerte que el whisky. Tenía razón. Si el Roberto de 19 años pudiera verme ahora, ¿qué pensaría? ¿Reconocería al hombre que dejó morir sus sueños, que aceptó volverse invisible, que permitió que alguien más controlara cada aspecto de su existencia? Disculpa que me entrometa, continuó Francisco, pero he visto muchas relaciones en mi vida. Negocios, matrimonios, sociedades. Y hay una diferencia clara entre las que funcionan y las que solo parecen funcionar desde afuera. Bebió de su vaso. Tu esposa no te trata como socio. Te trata como empleado. Peor, como objeto decorativo que puede mover y guardar según le convenga. Llevas toda la razón, dije antes de poder detenerme. El whisky estaba aflojando mi lengua,
O tal vez era el agotamiento de cargar esa verdad durante tanto tiempo sin decirla en voz alta. Pero es complicado. El matrimonio es complicado. El matrimonio es trabajo, corrigió Francisco. Pero el trabajo implica que ambas partes contribuyen, construyen, deciden. Lo que tú tienes no es matrimonio. Es servidumbre voluntaria. Iba a responder cuando vi a Marta salir a la terraza, buscándome con la mirada. Cuando me localizó, su expresión se endureció. Caminó hacia nosotros con pasos rápidos, tacones repiqueteando contra el suelo. Roberto, necesito que vengas adentro, dijo sin siquiera mirar a Francisco. Su tono era una orden, no una petición. En un momento, respondí, sorprendiéndome a mí mismo. Sus ojos se abrieron levemente. Perdón. Dije que en un momento. Estoy en medio de una conversación. Francisco tosió ligeramente, claramente incómodo pero también, noté, impresionado. Marta me miró como si acabara de crecer una segunda cabeza. No la desafiaba. Nunca la desafiaba. Siempre obedecía, siempre cedía, siempre me disculpaba incluso cuando no había hecho nada malo. Roberto, la señora Montes preguntó por ti, dijo Marta, cambiando de táctica. Su voz se suavizó artificialmente. Dice que quiere hablar contigo antes de revisar nuestra propuesta. Es importante para la empresa. Para nosotros. Para ti, quise decir. Es importante para ti. Pero asentí. Voy. Me despedí de Francisco con un apretón de manos. Él me susurró, sea lo que sea que esa mujer tenga que decirte, escúchala. Puede que sea la llave que necesitas. No entendí completamente qué quería decir, pero agradecí con un gesto. Seguí a Marta de regreso al salón. Mientras caminábamos, me habló entre dientes. No sé qué está pasando, pero necesito que cooperes. Graciela insiste en hablar contigo antes de tomar cualquier decisión sobre la inversión. Ricardo y yo hemos trabajado meses en esto. No lo arruines. ¿Cómo podría arruinarlo? Pregunté genuinamente confundido. No lo sé, pero contigo nunca se sabe. Puedes decir algo inapropiado, hacer alguna referencia extraña. Solo sé cordial, breve, y luego regresa conmigo. Entramos a una sala más pequeña, privada, donde Graciela esperaba sentada en un sofá color crema. Ricardo estaba parado junto a la ventana, claramente molesto por haber sido excluido de esta conversación. Marta intentó entrar conmigo, pero Graciela levantó una mano. A solas, por favor. Pero señora Montes, soy su esposa, creo que tengo derecho. A solas, repitió Graciela con firmeza que no admitía discusión. Marta me lanzó una mirada de advertencia antes de salir y cerrar la puerta. Ricardo la siguió, aunque vi cómo ambos se quedaron cerca, probablemente intentando escuchar. Graciela me indicó que me sentara frente a ella. Lo hice, sintiendo el peso de este momento sin entender todavía su magnitud. Roberto, comenzó, y su voz era diferente ahora, más suave, más vulnerable. Sé que no me reconoces. Han pasado 30 años y claramente tu vida tomó un camino muy diferente al que imaginé. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero yo nunca te olvidé. Nunca dejé de buscarte. ¿Por qué? Logré preguntar. ¿Quién eres para mí? Te conocía como Beto, dijo. Todos te llamaban Beto en aquel entonces. Eras estudiante de arquitectura en la Universidad Central. Yo estaba en mi último año de ingeniería. Compartíamos algunas clases, ¿recuerdas? Cerré los ojos. Beto. Ese nombre resonaba en algún lugar profundo. Nadie me había llamado así en décadas. Marta insistió desde el principio en Roberto, decía que Beto sonaba infantil, poco profesional. Poco a poco ese apodo desapareció junto con muchas otras cosas. Compartíamos más que clases, continuó Graciela. Teníamos un grupo de estudio. 5 personas. Tú, yo, Marco, Leticia y Carmen. Nos quedábamos hasta tarde en la biblioteca, resolviendo problemas de cálculo, diseñando proyectos imposibles, soñando con cambiar el mundo. Su voz se quebró ligeramente. Tú eras brillante, Roberto. El más talentoso de todos nosotros. Tenías una manera de ver los espacios, de entender cómo la arquitectura puede transformar vidas. Presentaste un proyecto para tu tesis sobre vivienda social sostenible. Ganaste el primer lugar nacional. Tenías ofertas de 3 firmas importantes. Fragmentos comenzaban a aparecer en mi memoria. La biblioteca. Noches largas. Risas.
Café malo. Dibujos sobre papel de calco. Un proyecto. Mi proyecto. Edificios modulares para comunidades de bajos recursos. Había ganado algo. Había sido importante. ¿Qué pasó?, preguntó Graciela. Una semana después de tu graduación, desapareciste. Dejaste la universidad, rechazaste las ofertas laborales, cambiaste tu número. Nadie pudo encontrarte. Tus padres solo dijeron que te habías ido a otra ciudad. Yo busqué durante años. Contraté investigadores, seguí pistas, pero era como si te hubieras evaporado. Conocí a Marta, dije lentamente, las piezas comenzando a encajar. 2 meses después de graduarme. Ella trabajaba en recursos humanos de una de las firmas que me habían ofrecido trabajo. Empezamos a salir. Ella decía que la arquitectura era un campo saturado, que nunca ganaría bien, que sería mejor encontrar algo estable mientras me establecía. Me convenció de rechazar las ofertas. De esperar. De buscar algo mejor. Pero nunca llegó algo mejor, completó Graciela. No. Empecé a trabajar en la librería como algo temporal. Luego nos casamos. Marta comenzó a ascender en su carrera. Yo seguía en la librería. Los meses se convirtieron en años. Dejé de dibujar. Dejé de imaginar edificios. Me convertí en esto. Miré mis manos, las mismas que alguna vez crearon diseños premiados, ahora solo útiles para organizar libros y limpiar polvo. Graciela se inclinó hacia adelante. Roberto, vine aquí esta noche porque finalmente te encontré. Pero también vine porque tu esposa está buscando inversión para su firma. Antes de tomar cualquier decisión, necesitaba saber qué había sido de ti. Si eras feliz. Si habías logrado tus sueños. Hizo una pausa. Veo que no. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. No era feliz. Eso era obvio incluso para una extraña que no me había visto en 30 años. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento exacto dejé de luchar por mi vida y empecé simplemente a sobrevivirla? Graciela, dije, su nombre sonando extraño en mi boca. ¿Por qué me buscaste durante tanto tiempo? Éramos compañeros de clase, sí, pero 30 años es mucho esfuerzo para un simple amigo. Ella sonrió con tristeza. Porque vi algo en ti que tal vez tú mismo no viste. Potencial real. Genio real. Ese proyecto de vivienda social que diseñaste, Roberto, no era solo bueno. Era revolucionario. Yo me gradué y comencé mi carrera en inversiones. Construí mi fortuna identificando talento excepcional y apoyándolo. He financiado 32 proyectos en 3 décadas. Todos exitosos. Pero siempre hubo un proyecto que quise financiar primero. El tuyo. Quería encontrarte, invertir en tu visión, ayudarte a construir lo que habías imaginado. Me quedé sin palabras. $200 millones. Una mujer con ese poder había estado buscándome para invertir en mí. En el Roberto que ya no existía. En el Beto que había muerto lentamente en una casa donde nunca encajé, en un matrimonio donde era un accesorio. Es demasiado tarde, dije finalmente. Ese Roberto ya no existe. No he diseñado nada en 23 años. Mis conocimientos están desactualizados. Probablemente no podría ni usar los programas de diseño modernos. ¿O eso es lo que te han hecho creer? Graciela se reclinó en el sofá. Roberto, necesito preguntarte algo y quiero que seas completamente honesto. ¿Tu esposa te apoya? ¿Alguna vez te ha animado a retomar la arquitectura? ¿A perseguir tus sueños? Pensé en las miles de pequeñas conversaciones a lo largo de los años. Cada vez que mencionaba tomar un curso, Marta decía que era un desperdicio de dinero. Cuando hablaba de volver a dibujar, ella comentaba que era un hobby de juventud que debía superar. Cuando encontraba ofertas de trabajo relacionadas con diseño, aunque fueran básicas, ella me recordaba que no teníamos tiempo para riesgos, que lo estable era mejor, que yo no era lo suficientemente competitivo para ese mundo. Ella dice que me protege, respondí. Que el mundo de la arquitectura es cruel, competitivo, que yo soy demasiado sensible para eso. ¿Tú crees eso? No lo sé. Ya no sé qué creer sobre mí mismo. Graciela sacó su teléfono. Voy a mostrarte algo. Buscó entre sus fotos y me mostró la pantalla. Era una fotografía vieja, amarillenta por el tiempo. 5 jóvenes sonriendo frente a un edificio universitario. Yo estaba en el centro, más delgado, con el cabello largo, sosteniendo un tubo con planos. Mis ojos brillaban. Había vida ahí, propósito, futuro,
Esta la tomamos el día que ganaste el premio, explicó Graciela. Marco la guardó durante años antes de dármela. Mírala bien, Roberto. Ese eres tú. Esa persona no desaparece simplemente. Puede ser enterrada, silenciada, olvidada, pero sigue ahí. Toqué la pantalla, acercando la imagen de mi yo más joven. Era casi irreconocible. No solo físicamente, aunque había envejecido, ganado peso, perdido ese brillo juvenil. Era algo en la postura, en la expresión. Ese Roberto estaba lleno de esperanza. Este Roberto estaba lleno de resignación. La puerta se abrió bruscamente. Marta entró sin pedir permiso, con Ricardo detrás de ella. Señora Montes, disculpe la interrupción, pero llevamos esperando casi 30 minutos. Tenemos la presentación lista y... No estoy interesada en su presentación, dijo Graciela, guardando su teléfono. El silencio que siguió fue denso, incómodo. Vi cómo el rostro de Marta palidecía, como Ricardo apretaba la mandíbula. Meses de trabajo. Eso había dicho Marta. Meses persiguiendo esta inversión, preparando propuestas, haciendo contactos. Y Graciela la estaba rechazando sin siquiera escucharla. Pero, hemos preparado números detallados, proyecciones, estrategias de crecimiento, intentó Ricardo. Vanguard Consulting tiene un historial probado. Estoy segura de que sí, interrumpió Graciela, poniéndose de pie. Pero después de investigar más a fondo, he decidido que no es el tipo de inversión que busco. Miró directamente a Marta. Y después de conocer sus métodos operativos, definitivamente no es el tipo de asociación que quiero. Marta me lanzó una mirada llena de furia. Como si esto fuera mi culpa. Como si yo hubiera sabotado su gran oportunidad. Roberto, ¿qué le dijiste? Nada, respondí honestamente. Hablamos sobre el pasado. El pasado. Marta rió, pero no había humor en el sonido. ¿Qué pasado podrías tener tú con alguien como ella? Trabajas en una librería. Nunca has hecho nada importante. Eres arquitecto premiado, completó Graciela. Diseñador con ofertas de múltiples firmas prestigiosas. Talento excepcional que rechazó su futuro. Dio un paso hacia Marta. Sí, hice mi investigación después de encontrar a Roberto. Llamé a antiguos profesores, revisé archivos universitarios, hablé con personas que lo conocieron. Todos me dijeron lo mismo, era brillante. Y entonces conoció a alguien que lo convenció de que no lo era. Eso es ridículo, dijo Marta, pero su voz temblaba ligeramente. Yo nunca. Roberto tomó sus propias decisiones. De verdad. Graciela me miró. Roberto, ¿alguna vez has tomado una decisión importante en los últimos 20 años sin que Marta te dijera qué hacer? Abrí la boca para defender a mi esposa, para decir que por supuesto que había tomado decisiones. Pero las palabras no llegaron. Porque no podía pensar en una sola. La casa estaba a nombre de Marta. La cuenta bancaria la controlaba ella. Mi trabajo en la librería lo había sugerido ella. La ropa que usaba, los amigos que veía o dejaba de ver, los lugares a donde íbamos, todo pasaba por su aprobación primero. No pensé que fuera así, murmuré. Pensé que era normal. Que los matrimonios funcionaban así. Algunos matrimonios funcionan así, dijo Graciela suavemente. Pero solo cuando una persona busca controlar y la otra acepta ser controlada. No es amor, Roberto. Es dominio. Ya es suficiente, estalló Marta. No tiene derecho a venir aquí y destruir mi matrimonio con sus teorías psicológicas baratas. Roberto y yo llevamos 23 años juntos. Él está feliz. Yo cuido de él. Le doy estabilidad, un hogar, una vida. Le das una jaula, corrigió Graciela. Una jaula dorada tal vez, pero jaula al fin. Y lo peor es que lo has convencido de que afuera hay peligro, cuando el único peligro real está adentro, contigo, destruyendo lentamente quien realmente es. Marta se volvió hacia mí. Roberto, di algo. Defiéndeme. Dile que está equivocada. Que somos felices. Que me amas. Debería haberlo dicho. 23 años de entrenamiento me gritaban que dijera lo que ella quería escuchar. Que suavizara la situación, que arreglara esto. Pero por primera vez en décadas, no pude. Porque Graciela había abierto una puerta que había estado cerrada durante tanto tiempo que olvidé que existía. Una puerta a la verdad. Y una vez que la ves, no puedes simplemente cerrar los ojos y pretender que no está ahí. No sé si te amo,
dije finalmente. Mi voz sonaba extraña, como si perteneciera a otra persona. No sé si alguna vez te amé o si simplemente me acostumbré a ti. A obedecer. A desaparecer. El rostro de Marta pasó por varias emociones en cuestión de segundos. Shock, furia, algo que casi parecía dolor, y finalmente una máscara de control forzado. Conocía a esa máscara. La había visto 1000 veces cuando las cosas no salían como ella quería, pero necesitaba mantener las apariencias. Especialmente frente a personas importantes. Estás confundido, dijo con voz tensa pero medida. Esta mujer apareció de la nada, llenó tu cabeza con fantasías sobre un pasado que probablemente ni siquiera recuerdas bien. Mañana, cuando pienses con claridad, te darás cuenta de que estás siendo manipulado. ¿Manipulado? Repetí la palabra, probándola. ¿Cómo tú me has manipulado durante 23 años para que crea que soy menos de lo que soy? ¿Para que acepte migajas de respeto? ¿Para que me quede callado en las esquinas de tu vida? Te di un hogar. Te di estabilidad. Cuando te conocí eras un soñador sin rumbo, con ideas que nunca ibas a poder ejecutar. Te salvé de una vida de fracaso y decepción. Me salvaste, dije lentamente, o me enterraste. Ricardo carraspeó incómodo. Marta, tal vez deberíamos continuar esta conversación en privado. No, dije antes de que ella pudiera responder. No más conversaciones privadas donde ella me dice qué pensar, qué sentir, qué recordar. No más. Me volví hacia Graciela. Dijiste que querías invertir en mi proyecto original. ¿Todavía es posible? Después de 30 años. Graciela asintió. La necesidad de vivienda social sostenible es más urgente ahora que entonces. Tu concepto era adelantado para su época. Hoy sería perfecto. Pero Roberto, esto no se trata solo de arquitectura. Se trata de que recuperes tu vida, tu identidad. No puedes construir nada real si sigues viviendo como fantasma. ¿Y qué sugieres?, preguntó Marta con sarcasmo venenoso. ¿Que renuncie a su trabajo estable? ¿Que me deje después de 23 años? ¿Que destruya todo lo que hemos construido juntos? ¿Qué han construido exactamente?, preguntó Graciela. Porque desde donde estoy parada, solo veo lo que tú has construido usando a Roberto como escalón. ¿Su nombre está en tu casa? ¿En tus cuentas bancarias? ¿En algún activo significativo? El silencio de Marta fue respuesta suficiente. Yo ya sabía la verdad, pero escucharla expuesta públicamente era diferente. La casa estaba solo a nombre de Marta. Cuando la compramos, ella explicó que era mejor así por cuestiones de impuestos, de crédito, de planificación financiera. La cuenta bancaria principal era suya. Yo tenía una cuenta de ahorro con $700. Mi salario de la librería iba directamente a gastos del hogar que Marta administraba. Nunca cuestioné nada porque ella decía que yo no entendía de finanzas, que era mejor que ella se encargara. Eso es normal, dijo Marta defensivamente. Yo tengo mejor crédito, mejor salario. Tiene sentido que los activos estén a mi nombre. No significa nada. Significa todo, contradijo Graciela. Significa que Roberto no tiene nada. Que si decidiera irse mañana, saldría sin casa, sin ahorros, sin nada que mostrar por 23 años de matrimonio. Eso no es sociedad. Es servidumbre financiera. Firmamos un acuerdo prenupcial, agregó Marta, y su tono ahora era completamente frío. Roberto estuvo de acuerdo. Lo que es mío, es mío. Lo que es suyo, es suyo. ¿Cuándo firmé eso?, pregunté, tratando de recordar. Las memorias eran vagas, borrosas. Una semana antes de la boda. Te lo expliqué todo. Dijiste que estabas de acuerdo. Recordé vagamente ese día. Marta había llegado con papeles, con un abogado. Dijo que era pura formalidad, que todas las parejas modernas lo hacían, que protegía a ambos. Yo tenía 19 años, estaba enamorado, o creía estarlo. Firmé sin leer realmente, sin entender las implicaciones. Tenía 19 años, dije. Acababa de rechazar ofertas de trabajo porque tú me convenciste. No tenía nada que proteger porque tú te aseguraste de que no tuviera nada. Nadie te obligó a firmar. Nadie te obligó a quedarte todos estos años. Tuviste opciones, Roberto. Siempre tuviste opciones. ¿De verdad?, preguntó Graciela. Porque desde mi perspectiva, sistemáticamente eliminaste sus opciones. Lo aislaste de sus amigos de la universidad.
Lo convenciste de que no era lo suficientemente bueno para su campo. Lo mantuviste en un trabajo que paga apenas lo suficiente para sobrevivir, pero no lo suficiente para ser independiente. Controlaste cada aspecto de su vida financiera. Eso no es dar opciones. Es crear dependencia. Ricardo se aclaró la garganta nuevamente. Señora Montes, entiendo que tiene opiniones fuertes sobre esto, pero realmente no es asunto suyo. Tienes razón, dijo Graciela. El matrimonio de Roberto no es mi asunto. Pero Roberto sí lo es. Porque hace 30 años conocí a un joven brillante que merecía un futuro extraordinario. Y voy a asegurarme de que finalmente lo tenga. Se volvió hacia mí. Roberto, voy a hacerte una oferta. No tienes que aceptarla ahora. Puedes pensarlo. Pero quiero que la consideres seriamente. ¿Qué tipo de oferta?, logré preguntar. Quiero que trabajes conmigo. Te daré recursos para actualizar tus conocimientos, acceso a los mejores programas de diseño, un equipo de arquitectos e ingenieros. Quiero que retomes tu proyecto de vivienda social y lo hagas realidad. Invertiré $5 millones inicialmente. Si funciona, y estoy segura de que funcionará, invertiremos más. $5 millones. Las palabras no parecían reales. Era más dinero del que había visto en mi vida. Era más de lo que ganaría en 100 años trabajando en la librería. Era la oportunidad de volver a ser quien fui, o tal vez de convertirme en quien siempre debí ser. No puedes simplemente ofrecerle dinero así, protestó Marta. Es poco profesional. Inapropiado. Claramente está tratando de... ¿De qué?, interrumpió Graciela. ¿De darle a tu esposo la oportunidad que tú le negaste? ¿De recordarle que tiene valor más allá de ser tu accesorio? Sí, eso es exactamente lo que estoy haciendo. Roberto, dijo Marta, y su voz cambió. Se suavizó, tomó ese tono que usaba cuando quería manipularme hacia su manera de pensar. Cariño, piensa con claridad. Esta mujer es una extraña. Yo soy tu esposa. Te conozco. Sé lo que es mejor para ti. Esta es una fantasía peligrosa. Si intentas volver a la arquitectura ahora, vas a fracasar. Vas a quedar humillado. Y yo voy a estar ahí para recoger los pedazos, como siempre. Como siempre, repetí. Sí, siempre has estado ahí. No para apoyarme. Para recordarme mis límites. Mis fracasos. Mi lugar. Sentí algo romperse dentro de mí. No era violento ni dramático. Era como el último hilo de una cuerda gastada finalmente cediendo. Ya no quiero vivir así. ¿Qué significa eso? Significa que voy a aceptar la oferta de Graciela. Voy a intentar recuperar lo que perdí. Lo que dejé morir. Y si fracaso, al menos habré fracasado intentándolo, no escondiéndome. El rostro de Marta se endureció completamente. Si aceptas oferta, si me haces quedar mal frente a ella, frente a Ricardo, frente a toda la empresa, vas a arrepentirte. Voy a asegurarme de que pierdas todo. El acuerdo prenupcial es claro. Saldrás sin nada. Ya no tengo nada, dije simplemente. Así que no hay mucho que perder. Graciela sacó una tarjeta de su cartera. Roberto, aquí está mi número privado. Llámame mañana. Vamos a empezar a trabajar en esto de inmediato. Me entregó la tarjeta. Sus dedos rozaron los míos brevemente. No estás solo en esto. Recuérdalo. Tomé la tarjeta, sintiendo su peso insignificante pero su significado enorme. Era un boleto hacia otra vida. Una vida donde tal vez podría volver a respirar sin pedir permiso. Donde mis sueños no serían ridiculizados sino apoyados. Donde yo no sería invisible. Esto no ha terminado, dijo Marta fríamente. Se volvió hacia Graciela. Y usted va a lamentar haberse involucrado en algo que no comprende. Lo comprendo perfectamente, respondió Graciela. Comprendo que pasaste años destruyendo a alguien para construirte a ti misma. Y comprendo que ahora, finalmente, vas a enfrentar consecuencias. Marta salió de la habitación con Ricardo siguiéndola, cerrando la puerta con fuerza. Me quedé ahí, temblando ligeramente, sosteniendo una tarjeta que pesaba como el mundo entero en mi mano. Graciela esperó hasta que estuvimos completamente solos antes de hablar nuevamente. Se acercó a la ventana, mirando las luces de la ciudad abajo. Yo seguía de pie en el mismo lugar, con su tarjeta en la mano, tratando de procesar lo que acababa de suceder. En 30 minutos, mi vida había dado un giro de 180 grados. O tal vez no había girado.
Tal vez simplemente había dejado de estar paralizada. ¿Estás bien?, preguntó Graciela sin voltear. No lo sé, respondí honestamente. Creo que acabo de terminar mi matrimonio. No, corrigió suavemente. Tu matrimonio terminó hace años. Solo que nadie lo había declarado oficialmente. Se volvió hacia mí. Roberto, necesito que entiendas algo. Lo que te ofrecí no es caridad. No es un rescate emocional. Es una inversión legítima en talento real. He revisado tu trabajo antiguo. Hablé con el profesor Mendoza, ¿lo recuerdas? Tiene 82 años ahora, pero conserva todos los proyectos destacados de sus estudiantes. Me mostró tu diseño original. Incluso con 3 décadas de antigüedad, sigue siendo innovador. Profesor Mendoza. El nombre despertó recuerdos más claros. Un hombre alto, serio, que raramente daba elogios. Cuando aprobó mi proyecto final, me estrechó la mano y dijo, vas a cambiar cómo construimos ciudades. Yo le creí en ese momento. Tenía 19 años y el mundo parecía lleno de posibilidades infinitas. ¿Qué le pasó a ese proyecto?, pregunté. Después de graduarme, ¿alguien lo implementó? No. Sin ti para defenderlo, quedó archivado. Otros intentaron conceptos similares, pero ninguno capturó la esencia de lo que tú habías diseñado. La combinación de sostenibilidad, accesibilidad económica y dignidad arquitectónica. La mayoría de los arquitectos pueden lograr 2 de esas 3 cosas. Tú lograste las 3. Me senté en el sofá, de repente exhausto. Han pasado 30 años, Graciela. No soy esa persona. Mis conocimientos están desactualizados. Ni siquiera sé usar programas modernos de diseño. Eso se aprende en semanas. El talento, la visión, eso no se aprende. O lo tienes o no lo tienes. Y tú lo tienes. Se sentó frente a mí. Pero tienes razón en algo. No eres la misma persona. Eres alguien con 30 años más de experiencia viviendo, observando, entendiendo cómo las personas realmente habitan espacios. Eso te hace más valioso, no menos. Marta va a hacer esto muy difícil, dije. El acuerdo prenupcial significa que si nos divorciamos, me voy sin nada. Sin casa, sin ahorros. Tendría que empezar completamente de cero. ¿Y eso te asusta? Me aterroriza, admití. Tengo 49 años. Estoy acostumbrado a cierta rutina, cierta seguridad, incluso si esa seguridad viene con un precio muy alto. Graciela asintió. Entiendo ese miedo. Pero déjame preguntarte algo. Si sigues como estás, ¿dónde estarás en 10 años? ¿En 20? Pensé en ello. En 10 años tendría 59. Probablemente seguiría en la librería, si es que aún existía en la era digital. Marta estaría más establecida en su carrera, más exitosa, más distante. Yo sería aún más invisible, más pequeño, más perdido. En 20 años, a los 69, ¿qué me quedaría? ¿Qué habría construido, experimentado, logrado? Nada, dije en voz baja. En 20 años habría desperdiciado mi vida completamente. Exacto. Así que la pregunta no es si puedes permitirte arriesgarte. Es si puedes permitirte no hacerlo. Miré la tarjeta en mi mano. Números impresos en relieve dorado. Graciela Montes, CEO de Geraisen Investments. Una dirección en el distrito financiero. Un correo electrónico. Un futuro, tal vez. ¿Qué necesitas de mí?, pregunté. Si acepto, ¿cuál es el siguiente paso? Primero, necesitas estabilizarte. Encontrar un lugar donde vivir que no esté bajo el control de Marta. Segundo, necesitas asesoría legal. El acuerdo prenupcial debe ser revisado por un abogado competente. A veces esos acuerdos tienen cláusulas que pueden ser disputadas, especialmente si fueron firmados bajo presión o sin representación adecuada. Hizo una pausa. Tengo una abogada excelente, Carmen Ruiz, especializada en derecho familiar y financiero. Puedo conectarte con ella. Carmen, el nombre resonó. ¿Carmen Ruiz? Del grupo de estudio. Graciela sonrió. La misma. Ella también te recordaba. Cuando le conté que te había encontrado, quiso ayudar inmediatamente. Dice que le debes una cena de hace 30 años que nunca pagaste. Por primera vez en la noche, casi sonreí. Carmen. Pelo rizado, risa contagiosa, siempre desorganizada pero brillante.
Había estudiado ingeniería con nosotros antes de cambiar a derecho en su último año. Decía que prefería construir sistemas legales que edificios físicos. ¿Ella sabe todo?, pregunté. Sobre Marta, sobre cómo terminé. Sabe lo suficiente. Y no te juzga, Roberto. Ninguno de nosotros lo hace. La vida es complicada. Las relaciones son complicadas. A veces nos perdemos en ellas sin darnos cuenta hasta que es casi demasiado tarde. Casi, repetí. ¿Crees que no es demasiado tarde para mí? Tienes 49 años. Si vives hasta los 80, eso es 31 años más. Más tiempo del que has estado casado con Marta. Suficiente tiempo para construir algo extraordinario. Para vivir completamente. Para ser quien realmente eres. Se puso de pie. Pero tienes que decidir, Roberto. Yo puedo abrir puertas, proporcionar recursos, hacer conexiones. No puedo obligarte a cruzar el umbral. Eso es algo que solo tú puedes hacer. Me levanté también. Mis piernas se sentían inestables, como si hubiera estado sentado durante días en lugar de minutos. Tengo miedo, confesé. Eso es bueno. El miedo significa que importa, que es real. Solo ten cuidado de no dejar que el miedo te paralice tanto que pierdas otra década. Asentí lentamente. ¿Qué hago con Marta? Esta noche, cuando regrese a casa? Eso depende de ti. Puedes confrontarla, puedes esperar, puedes simplemente irte. Pero te sugeriría que no tomes decisiones importantes cuando estás emocionalmente agotado. Ve a casa si necesitas. Duerme. Piensa. Pero mañana, llámame. Comenzaremos a trabajar en un plan concreto. ¿Y si cambio de opinión? ¿Y si mañana despierto y decido que es más fácil quedarme donde estoy? Graciela me miró con una mezcla de compasión y firmeza. Entonces respetaré tu decisión. Pero Roberto, he conocido a muchas personas en mi vida. He visto éxito y fracaso, valentía y cobardía. Y puedo decirte con certeza que el arrepentimiento por lo que no intentaste es mucho más pesado que el arrepentimiento por haber fracasado intentándolo. Guardé su tarjeta en mi bolsillo. Sentía como un talismán, un objeto mágico que podía cambiar realidades. Aunque sabía que no era magia. Era simplemente una oportunidad. Y las oportunidades solo valían algo si las tomabas. Gracias, dije, por buscarme, por no olvidar, por ver algo en mí que yo mismo dejé de ver hace mucho tiempo. No tienes que agradecerme todavía, respondió. Agradéceme cuando estemos cortando el listón inaugural de tu primer edificio. Salimos de la sala privada. El salón principal todavía estaba lleno de gente, conversaciones, risas. Pero todo parecía diferente ahora. Como si yo estuviera viendo el mundo a través de ojos nuevos. O tal vez ojos viejos que finalmente habían recordado cómo ver correctamente. Busqué a Marta con la mirada. Estaba en una esquina con Ricardo, hablando en voz baja pero intensa. Podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que gesticulaba con las manos. Estaba enojada, probablemente elaborando estrategias, planeando su próximo movimiento. Eso era lo que hacía mejor. Planear, controlar, manipular. Pero por primera vez, sus planes no incluían mi cooperación automática. Francisco, el hombre mayor que me había hablado antes, se acercó con una sonrisa. Parece que las cosas se pusieron interesantes. Podría decirse así, respondí. Bien. Un poco de caos es saludable. Rompe patrones que se han vuelto demasiado rígidos. Me dio una palmada en el hombro. Sea lo que sea que decidas hacer, hazlo completamente. No a medias. La vida a medias no es vida. Sabio consejo. No es sabiduría, dijo. Es experiencia. Pasé años viviendo una vida que no era mía, tratando de complacer a personas que nunca iban a estar satisfechas. Desperdicié tiempo valioso. No cometas el mismo error. Graciela apareció a mi lado. Roberto, voy a irme. Mañana espero tu llamada. Me entregó algo más, una llave. Si necesitas un lugar donde quedarte esta noche, tengo un apartamento de invitados en el edificio Centuri. Está vacío. Úsalo si lo necesitas. Sin preguntas, sin compromisos. Tomé la llave, sintiendo su peso frío en mi palma. Era más que una llave. Era una salida de emergencia. Un refugio si las cosas en casa se volvían insoportables. Y probablemente lo harían. Gracias, dije nuevamente,
la palabra pareciendo insuficiente para lo que realmente sentía. Ella se fue, y yo me quedé ahí, rodeado de gente que no conocía, con una esposa que ya no reconocía, y un futuro que por primera vez en décadas no estaba completamente escrito. Era aterrador. Era liberador. Era el comienzo de algo que no podía predecir. Y tal vez eso era exactamente lo que necesitaba. El viaje de regreso a casa fue tenso y silencioso. Marta conducía con las manos apretadas en el volante, la mandíbula tensa, los ojos fijos en la carretera. Yo miraba por la ventana, viendo pasar las luces de la ciudad, sintiendo el peso de la llave de Graciela en mi bolsillo junto a su tarjeta. No había usado ninguna de las dos todavía, pero saber que estaban ahí me daba una sensación extraña. Poder, tal vez. O al menos la ilusión de tenerlo. Cuando llegamos a la casa, Marta apagó el motor pero no se movió. Se quedó sentada en la oscuridad del garaje, respirando lenta y deliberadamente. Conocía esa respiración. Era su manera de controlar la rabia antes de hablar. De organizar sus pensamientos en argumentos afilados como cuchillos. ¿Vas a explicarme qué fue eso?, preguntó finalmente, su voz peligrosamente calmada. ¿Qué parte? No juegues conmigo, Roberto. Sabes exactamente a qué me refiero. Graciela Montes. Tu pasado misterioso. Tu pequeña actuación de rebeldía frente a ella. No fue una actuación. Entonces, ¿qué fue? ¿Un episodio psicótico? ¿Una crisis de mediana edad? Porque ciertamente no fue el hombre con el que llevo casada 23 años. Tal vez ese es el problema, dije, sorprendiéndome de mi propia calma. Tal vez el hombre con el que has estado casada 23 años no es quien realmente soy. Marta se volvió hacia mí. Las luces automáticas del garaje iluminaban su rostro, mostrando cada línea de tensión. ¿Y quién eres entonces? ¿Un arquitecto fallido aferrándose a glorias universitarias de hace 3 décadas? ¿Un soñador que nunca tuvo el coraje de hacer sus sueños realidad? Nunca tuve la oportunidad, respondí. Tú te aseguraste de eso. Yo te salvé de ti mismo. Eras idealista, poco práctico. Habrías terminado sin trabajo, sin dinero, culpando al mundo por no reconocer tu genio. Te di estructura. Te di propósito. Me diste una jaula. Te di una vida. Su voz subió de volumen. Una casa, estabilidad, años de apoyo. ¿Y así es como me lo pagas? Humillándome frente a la inversionista más importante que he perseguido en años. No fue sobre ti, dije. Por una vez, algo no fue sobre ti. Todo es sobre mí cuando afecta mi carrera, mi reputación, mi futuro. ¿Crees que Graciela va a invertir en Vanguard después de esta escena? ¿Crees que Ricardo va a olvidar cómo mi esposo me hizo quedar como tonta? Destruiste meses de trabajo en una sola noche. Tú destruiste 30 años de mi vida. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. 30 años diciéndome que no era suficiente, que no era capaz, que debía quedarme callado y pequeño. 30 años borrando quién fui hasta que apenas podía recordarlo. Marta se quedó callada por un momento. Cuando habló nuevamente, su voz había cambiado. Más suave, casi vulnerable. Pensé que eras feliz. Pensé que esto era lo que querías. Una vida tranquila, sin presiones. No, Marta. Eso es lo que tú querías para mí. Nunca me preguntaste qué quería yo. Te lo pregunté al principio. Dijiste que querías estar conmigo. Tenía 19 años y estaba enamorado. O creía estarlo. No sabía que estar contigo significaba dejar de ser yo mismo. Salió del auto bruscamente y entró a la casa. La seguí, sabiendo que esta conversación no había terminado. Nunca terminaba hasta que ella decidía que había terminado. Esa era otra de sus reglas no escritas que yo había aceptado sin cuestionar durante demasiado tiempo. Dentro, Marta fue directo al bar y se sirvió una copa de vino. Bebió la mitad de un trago. ¿Qué quieres, Roberto? ¿Realmente quieres divorciarte? ¿Tirar 23 años por la ventana porque una extraña te llenó la cabeza con fantasías? Quiero recuperar mi vida. Tu vida es aquí, conmigo. No, dije firmemente. Mi existencia es aquí. Mi vida está en algún lugar que todavía tengo que encontrar. Eres ridículo. Tienes casi 50 años. No hay vida nueva esperándote. Solo hay más años de mediocridad hasta que seas demasiado viejo para que importe. Graciela no piensa así. Graciela, escupió el nombre como veneno.
Graciela es una mujer de negocios manipuladora que vio una oportunidad para sabotearme y la tomó. No le importas, Roberto. Eres solo una herramienta para lastimarme. ¿Por qué querría lastimarte? Ni siquiera te conoce. Porque las mujeres como ella disfrutan destruyendo a otras mujeres exitosas. Es competencia. Juegos de poder. Y tú eres demasiado ingenuo para verlo. Me senté en el sofá, de repente agotado. ¿Sabes qué es lo más triste, Marta? Que incluso ahora, incluso cuando estoy tratando de tener una conversación honesta contigo, lo conviertes en algo sobre ti, tu carrera, tu reputación, tus miedos. Nunca sobre nosotros. Nunca sobre mí. Porque tú nunca fuiste suficientemente fuerte para cargar tu propio peso, dijo fríamente. Alguien tenía que ser el fuerte. Alguien tenía que tomar decisiones. Y ese alguien siempre fui yo. Porque nunca me dejaste ser fuerte. Cada vez que intentaba algo, lo aplastabas. Cada idea, cada ambición, cada pequeño intento de ser más. Lo convertías en algo imposible, poco práctico, peligroso. Te protegía. Me controlabas. Marta terminó su copa y se sirvió otra. Sus manos temblaban ligeramente. Si te vas, no vas a sobrevivir. No tienes dinero, no tienes casa, no tienes habilidades relevantes. Vas a terminar en un apartamento barato, trabajando en la librería hasta que cierren, preguntándote por qué fuiste tan estúpido. Tal vez, admití, pero al menos será mi estupidez, mi decisión, mi vida. Y su dinero, agregó con amargura. Graciela y sus 5 millones. Eso es lo que realmente te convenció, ¿verdad? No un sentido renovado de propósito, solo codicia. Si fuera por dinero, me quedaría contigo. Tú ganas 4 veces lo que yo gano. Tienes la casa, los ahorros, las inversiones. Económicamente, quedarme tiene mucho más sentido. Entonces, ¿por qué no te quedas? Su voz se quebró ligeramente. ¿Qué es tan terrible sobre tu vida aquí que prefieres arriesgarlo todo? La miré realmente, tal vez por primera vez en años. Vi a una mujer de 46 años, exitosa, inteligente, atractiva. Pero también vi a alguien que había construido su identidad sobre controlar a otra persona, que necesitaba mi pequeñez para sentirse grande. Y por primera vez, sentí algo que no era amor ni odio. Era lástima. No es que sea terrible, dije suavemente. Es que no es mía. Es tu vida, Marta. Tus reglas, tus decisiones, tu visión. Yo solo soy un extra en tu película. Eso no es cierto. ¿No? Dime la última vez que tomamos una decisión importante juntos. Una donde mi opinión realmente importara. Ella abrió la boca, luego la cerró. Pensó por un largo momento. Elegiste el color de la sala, dijo finalmente. Elegí entre 2 opciones que tú preseleccionaste. Y luego cambiaste el color de todas formas porque decidiste que mi elección no combinaba con los muebles. Eso es un detalle pequeño. Esos detalles pequeños son mi vida entera, Marta. Miles de decisiones pequeñas donde mi voz no contó. Hasta que dejé de tener voz. Hasta que dejé de recordar que alguna vez la tuve. Se dejó caer en el sillón frente a mí. No sé cómo arreglar esto. No sé si se puede arreglar, respondí honestamente. Creo que hemos ido demasiado lejos en direcciones diferentes. O tal vez nunca fuimos en la misma dirección. Solo fingimos durante tanto tiempo que lo olvidamos. ¿Entonces eso es todo? ¿23 años terminados por una conversación de una noche? No terminados por una conversación. Terminados por 23 años de conversaciones que nunca tuvimos. De verdades que nunca dijimos. De una relación que nunca fue realmente equitativa. Marta bebió su vino en silencio. Cuando habló nuevamente, su voz era apenas un susurro. Si te vas, voy a pelear. El acuerdo prenupcial es sólido. No vas a obtener nada. Lo sé. Y voy a asegurarme de que todos sepan por qué nos divorciamos. Que abandonaste nuestro matrimonio por promesas vacías de una extraña. ¿Puedes hacer eso? ¿Y no te importa? ¿Tu reputación, tu imagen? Marta, no tengo reputación. Soy invisible, ¿recuerdas? Así que realmente no hay nada que destruir. Se levantó, dejando su copa a medio terminar. Voy a dormir. Mañana hablaremos con abogados. Si esto es lo que quieres, lo haremos apropiadamente.
pero no esperes compasión de mí. Subió las escaleras, sus pasos pesados en la madera. Escuché la puerta del dormitorio cerrarse. Me quedé en la sala, en la oscuridad, sintiendo el peso de lo que acababa de pasar. Mi matrimonio no había terminado con gritos o violencia. Había terminado con honestidad. Finalmente, saqué la llave que Graciela me había dado. La sostuve en mi mano, sintiendo su potencial. No subí a dormir esa noche. Me quedé en el sofá de la sala, mirando el techo, pensando en todo y nada. Alrededor de las 3 de la mañana, tomé una decisión. No podía quedarme en esa casa otra noche. No mientras todo estaba tan cargado, tan tenso. Necesitaba espacio para respirar, para pensar sin sentir las paredes cerrándose sobre mí. Subí silenciosamente a nuestro dormitorio. Marta dormía de espaldas a la puerta, su respiración profunda y regular. Tomé algunas cosas esenciales, ropa, artículos de aseo, mis documentos personales que guardaba en un cajón que ella nunca revisaba. Todo cupó en una mochila vieja. No era mucho. 23 años reducidos a una bolsa que podía cargar en un hombro. Dejé una nota en la mesa de la cocina. Necesito tiempo para pensar. No intentes contactarme por unos días. Corta, directa, sin explicaciones innecesarias. Tal como ella hacía cuando tomaba decisiones por los dos. Salí de la casa mientras el cielo todavía estaba oscuro. Tomé un taxi hasta el edificio Centuri. El apartamento de Graciela estaba en el piso 20. Cuando abrí la puerta con la llave que me había dado, me recibió un espacio limpio, minimalista, con ventanas enormes que mostraban la ciudad empezando a despertar. No había nada personal ahí. Solo muebles funcionales, una cama bien tendida, una cocina equipada. Era perfecto para alguien que necesitaba desaparecer por un tiempo. Me duché, me cambié de ropa, y me senté junto a la ventana con un café que preparé con la cafetera automática. Vi el amanecer pintando el cielo de naranjas y rosas. Era hermoso. No recordaba la última vez que había visto un amanecer. Marta siempre mantenía las cortinas cerradas. Decía que la luz matutina arruinaba su sueño. A las 8 de la mañana, llamé al número de la tarjeta de Graciela. Respondió al segundo timbre. Roberto, dijo, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Esperaba tu llamada. Usé tu apartamento. Espero que esté bien. Para eso te di la llave. ¿Cómo estás? Confundido, asustado, pero también, por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo respirar. Esa es una buena señal. ¿Hablaste con Marta? Sí. No fue fácil, pero fue necesario. Vamos a divorciarnos. Ella va a pelear por todo, pero honestamente, no hay mucho que pelear. Sobre eso, dijo Graciela. Carmen quiere reunirse contigo hoy. Puede verte a las 11 si estás disponible. Su oficina está en la calle Madero, número 432, piso 8. Estaré ahí. Bien. Y Roberto, después de que hables con Carmen, ven a mi oficina. Tengo algunas personas que quiero que conozcas. Antiguos colegas que están emocionados de trabajar contigo. Graciela, todo esto está pasando muy rápido. Lo sé, pero has esperado 30 años. No tiene sentido esperar más. Terminé la llamada y me preparé para la reunión. Me puse el traje gris, el mismo que había usado la noche anterior. Era el único que tenía. Mientras me ajustaba la corbata frente al espejo, noté algo diferente en mi reflejo. Seguía siendo yo, seguían siendo las mismas líneas alrededor de los ojos, las mismas canas. Pero había algo en la postura, en la expresión. Algo menos derrotado. La oficina de Carmen estaba en un edificio moderno en el centro. Subí al piso 8 y encontré una recepción elegante con el nombre Ruiz y Asociados en letras doradas. Una asistente joven me hizo pasar inmediatamente a una oficina espaciosa con vista a la ciudad. Carmen estaba de pie junto a su escritorio, revisando unos documentos. Cuando me vio, sonrió ampliamente. Seguía teniendo ese pelo rizado, aunque ahora con algunas hebras grises. Había ganado algo de peso, pero se veía saludable, exitosa, segura de sí misma. Beto, dijo, usando el apodo que no había escuchado en décadas. No puedo creer que finalmente te encontramos. Me abrazó, y sentí algo cálido en el gesto. Amistad genuina, sin condiciones, sin agendas ocultas. Hola, Carmen. Han pasado muchos años. Demasiados. Pero Graciela me puso al día. Siéntate, por favor.
Tenemos mucho de qué hablar. Me senté frente a su escritorio. Ella tomó una libreta y una pluma. Primero, lo básico. Graciela mencionó que firmaste un acuerdo prenupcial con tu esposa. ¿Tienes una copia? No. Marta guardó todos los documentos importantes. Dijo que era más organizado así. Carmen hizo una anotación. Eso es una señal de alerta, pero lo esperaba. Vamos a solicitar una copia oficial. Ahora, cuéntame sobre tus finanzas. ¿Tienes cuentas bancarias a tu nombre? Una cuenta de ahorros con $700. Eso es todo. La casa. A nombre de Marta. Inversiones, propiedades, vehículos. Nada a mi nombre. Carmen dejó su pluma. Roberto, voy a serte honesta. En papel, esto se ve mal para ti. Pero hay algunas cosas que podemos explorar. Primero, cuando firmaste ese acuerdo prenupcial, ¿tuviste representación legal independiente? No. El abogado estaba ahí, pero Marta dijo que era solo para asegurarse de que el documento fuera válido. Nunca me sugirió que buscara mi propio abogado. Eso es explotación de confianza. Si el abogado la representaba a ella pero no te informó claramente que necesitabas tu propia representación, podemos argumentar que el acuerdo fue firmado bajo condiciones injustas. Hizo más notas. Segundo, en 23 años de matrimonio, contribuiste económicamente al hogar. Mi salario iba directamente a gastos compartidos. Comida, servicios, mantenimiento. Bien. Eso significa que aunque no tengas activos a tu nombre, contribuiste al estilo de vida y al patrimonio de Marta. Podemos argumentar que mereces compensación. No será la mitad, dado el acuerdo prenupcial, pero podríamos lograr algo. No quiero pelear por dinero, Carmen. Solo quiero salir y empezar de nuevo. Lo entiendo. Pero Roberto, tienes que pensar prácticamente. Incluso con el apoyo de Graciela, vas a necesitar un colchón financiero. Estabilidad mientras te reestableces. No es codicia, es supervivencia. Tenía razón. Aunque la idea de pelear con Marta por dinero me hacía sentir incómodo, también sabía que no podía empezar completamente de cero a mi edad. ¿Cuánto tiempo tomará esto? Depende de qué tan difícil quiera hacerlo Marta. Si coopera, podríamos resolverlo en 6 meses. Si pelea cada punto, podría tomar 2 años. 2 años, repetí, sintiendo el peso de ese tiempo. No quiero estar atado a ella durante 2 años más. No estarás atado emocionalmente. El proceso legal es diferente. Puedes seguir con tu vida, trabajar en tus proyectos, construir tu futuro. El divorcio será solo algo administrativo en el fondo. Carmen se inclinó hacia adelante. Beto, he manejado cientos de divorcios. Los más difíciles son cuando una parte tiene todo el poder y la otra no tiene nada. Pero tú tienes algo ahora. Tienes aliados, oportunidades, y lo más importante, tienes claridad sobre lo que quieres. Eso te hace más fuerte de lo que crees. No me siento fuerte. Pero lo eres. Anoche te enfrentaste a tu esposa, dijiste tu verdad, y tomaste la decisión de irte. Eso requiere coraje tremendo, especialmente después de años de ser silenciado. Hablamos durante otra hora sobre estrategia legal, documentos que necesitaba reunir, pasos siguientes. Cuando terminamos, Carmen me dio su número personal. Llámame si necesitas algo, día o noche, y no te preocupes por mis honorarios. Graciela ya se encargó de eso. No puedo aceptar eso. Claro que puedes. Considéralo una inversión. Cuando tu proyecto de vivienda social esté construido, lo visitaré y dirás que tu abogada fue parte de hacerlo posible. Eso será pago suficiente. Salí de su oficina sintiéndome ligeramente más estable. Tener un plan legal, aunque fuera preliminar, hacía todo parecer más manejable. Ya no era solo caos emocional. Era un proceso con pasos, plazos, objetivos. Caminé hacia la oficina de Graciela, que estaba a solo 3 cuadras. El edificio era impresionante, todo vidrio y acero, con un lobby que parecía museo de arte moderno. Tomé el elevador al piso 35, donde una recepcionista me esperaba con una sonrisa. El señor Roberto, dijo. La señora Montes lo está esperando. Por aquí, por favor. Me guió por un pasillo con paredes llenas de fotografías de proyectos que Graciela había financiado. Edificios sostenibles, centros comunitarios, escuelas innovadoras.
Era impresionante ver el impacto que una persona con recursos y visión podía tener. La oficina de Graciela era espaciosa pero sorprendentemente modesta. No había ostentación innecesaria, solo funcionalidad elegante. Ella estaba sentada en una mesa de conferencias con otras 3 personas. Cuando entré, todos se levantaron. «Roberto», dijo Graciela, «quiero presentarte a tu equipo». Un hombre de unos 35 años extendió su mano primero. «Marco Sánchez, arquitecto senior. He estado estudiando tu proyecto original durante la última semana. Es brillante, realmente brillante». «Marco», el nombre resonó. Marco del grupo de estudio. Él sonrió. Él mismo, aunque con 30 años más y bastante menos pelo. No podía creerlo. Marco, otro fantasma del pasado volviendo a la vida. Nos abrazamos, y sentí lágrimas formándose en mis ojos. 30 años de soledad forzada, de aislamiento, y de repente estaba rodeado de personas que me recordaban, que me valoraban. Y ella es Leticia Torres, continuó Graciela, indicando a una mujer de mi edad con lentes modernos y sonrisa amable. Ingeniera estructural. Leticia, susurré, tú también. No podía perderme esto, dijo. Cuando Graciela me contó que te había encontrado, supe que tenía que ser parte de lo que viene. El tercer miembro del equipo era un hombre joven, tal vez 25 años. Y este es Andrés Mora, especialista en diseño sostenible y tecnologías verdes. Va a ayudarnos a actualizar tu concepto con las innovaciones más recientes. Nos sentamos todos alrededor de la mesa. Graciela desplegó los planos originales de mi proyecto. Ver esos planos después de 30 años fue como encontrar una fotografía de alguien que amaste y olvidaste. Las líneas eran mías, el concepto era mío, pero parecían pertenecer a otra persona. A otro Roberto. A Beto. El joven arquitecto que creía que podía cambiar el mundo con edificios que ofrecieran dignidad a quienes más lo necesitaban. Marco desplegó versiones actualizadas junto a mis diseños originales. Mira esto, dijo con entusiasmo. Tu concepto de módulos prefabricados pero personalizables sigue siendo revolucionario. Pero ahora tenemos materiales mejores, más sostenibles. Paneles solares integrados, sistemas de recolección de agua de lluvia, aislamiento térmico avanzado. Señaló diferentes secciones. Podemos reducir costos de construcción en 40% y costos de mantenimiento en 60% comparado con vivienda social tradicional. Leticia agregó, y estructuralmente, podemos hacer edificios más altos, más estables, con mejor resistencia sísmica. Tu diseño original era para 4 pisos. Ahora podríamos ir hasta 8 sin comprometer la estética ni la funcionalidad. Andrés mostró renderizados digitales. Imagina comunidades completas construidas con este sistema. No solo viviendas, sino espacios comunitarios, áreas verdes, centros educativos. Todo integrado, todo sostenible. Los miré trabajar, hablar con pasión sobre algo que yo había creado décadas atrás. Era surrealista. Durante tanto tiempo me había convencido de que esas ideas eran fantasías juveniles, irrelevantes, olvidadas. Pero aquí estaban, vivas, evolucionando, convirtiéndose en algo más grande de lo que había imaginado. ¿Cuándo podemos empezar?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Graciela sonrió. Ya empezamos. He identificado 3 ubicaciones potenciales en las afueras de la ciudad. Terrenos donde el gobierno está buscando soluciones de vivienda social. Tengo reuniones programadas con funcionarios la próxima semana. Quiero que vengas conmigo, que presentes tu visión directamente. No he presentado nada en 30 años. No sé si puedo. Puedes, interrumpió Marco. Te ayudaremos a prepararte. Practicaremos juntos. Y Roberto, cuando hables de esto, cuando expliques tu visión, la pasión estará ahí. Siempre estuvo ahí. Pasamos las siguientes horas revisando cada aspecto del proyecto. Costos, cronogramas, desafíos técnicos, oportunidades de financiamiento adicional. Era abrumador pero emocionante. Sentía mi cerebro despertar después de años de hibernación. Ideas fluían, preguntas surgían, conexiones se formaban. Era como recordar un idioma que creías haber olvidado pero que siempre estuvo ahí, esperando. Cuando la reunión terminó, Graciela me pidió que me quedara. Los demás se fueron, prometiendo enviarme material para revisar. Nos quedamos solos en su oficina mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando las paredes de tonos dorados. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Aterrorizado, admití.
pero también más vivo de lo que me he sentido en décadas. Ese miedo es bueno. Significa que importa, que estás invirtiendo verdaderamente en esto. Hizo una pausa. Roberto, quiero que sepas que esto no es caridad. No te estoy rescatando por lástima. Esto es negocio. Creo que este proyecto va a ser exitoso, rentable e impactante. Voy a ganar dinero con esto. Y tú también. Todavía cuesta creerlo. Lo sé, pero con el tiempo, lo creerás. Cuando veas el primer edificio terminado, cuando veas familias mudándose a hogares que diseñaste, cuando te des cuenta del impacto real, entonces lo creerás. Se levantó y fue hacia la ventana. Sabes, pasé años buscándote porque siempre me pregunté qué pasó. ¿Por qué alguien con tanto talento simplemente desapareció? Pensé que tal vez habías muerto, o te habías mudado al extranjero, o habías tenido alguna tragedia. Nunca imaginé que simplemente te habías perdido en un matrimonio que te borró lentamente. Yo tampoco lo imaginé. Sucedió tan gradualmente que no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde, o hasta que pensé que era demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde, Roberto. Mi padre era ingeniero. Trabajó en una fábrica durante 40 años haciendo trabajo que odiaba porque necesitaba mantener a su familia. A los 62, después de jubilarse, finalmente persiguió su sueño de construir puentes en comunidades rurales. Trabajó como voluntario durante 15 años. Murió a los 77, feliz, realizado. Decía que esos últimos 15 años valieron más que los 40 anteriores. ¿Y tú? ¿Siempre supiste lo que querías? No. Estudié ingeniería porque era práctica, porque pagaba bien. Pero durante mi último año descubrí que lo que realmente me apasionaba no era construir cosas, sino hacer posible que otros construyeran. Ser el puente entre talento y recursos. Eso es lo que hago ahora. Y me encanta. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego pregunté, ¿qué pasa si fallo? Si resulta que Marta tenía razón y no soy lo suficientemente bueno. Entonces fallarás, dijo simplemente. Y aprenderás, ajustarás, e intentarás de nuevo. Pero Roberto, el fracaso solo es permanente si dejas de intentar. Y algo me dice que después de 30 años de rendirte, ya no eres esa persona. Tenía razón. Había pasado 3 décadas aceptando limitaciones impuestas. Ya no quería vivir así. Prefería intentar y fallar que nunca intentar y siempre preguntarme qué hubiera pasado. Salí de su oficina cuando anochecía. La ciudad brillaba con millones de luces. Caminé sin rumbo durante un rato, procesando todo. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Marta: necesitamos hablar sobre la división de bienes. Mi abogado se comunicará contigo. Frío, profesional, exactamente lo que esperaba. Respondí, mi abogada es Carmen Ruiz. Ella coordinará. No agregué nada más. No había nada más que decir. Regresé al apartamento de Graciela. Preparé una cena simple, pasta con vegetales. Comí solo, pero no me sentí solo. Había una diferencia. La soledad que sentía en mi matrimonio era oscura, vacía. Esta era diferente. Era espacio para crecer, para respirar, para encontrarme. Antes de dormir, saqué un cuaderno que había comprado en el camino. Papel en blanco. Posibilidades infinitas. Comencé a dibujar. Primero trazos torpes, inseguros. Pero luego algo cambió. Mi mano recordó. Las líneas se volvieron más firmes, más seguras. Dibujé edificios, espacios, sueños que había enterrado. Y mientras dibujaba, sentí algo que no había sentido en años. Esperanza. 3 meses después, estaba parado frente a un auditorio lleno de funcionarios gubernamentales, inversionistas y líderes comunitarios. Marco, Leticia y Andrés estaban conmigo. Graciela estaba en primera fila, sonriendo con confianza. Presenté mi proyecto actualizado. Hablé sobre dignidad arquitectónica, sostenibilidad, comunidad. Mi voz no tembló. Mis manos no sudaron. Sabía exactamente qué decir porque finalmente estaba hablando desde mi verdad. Cuando terminé, hubo silencio por un momento. Luego aplausos. Preguntas inteligentes que respondí con seguridad. Al final de la presentación, 3 de los 5 funcionarios querían reuniones de seguimiento. 2 inversionistas privados expresaron interés. El proyecto iba a suceder. Era real. Afuera del auditorio, Graciela me abrazó. Lo hiciste brillantemente.
Lo hicimos, corregí. Nada de esto hubiera sido posible sin ti, sin todos ustedes. Pero eres tú quien lo hizo real. Tu visión, tu trabajo, tu coraje. Carmen apareció, había asistido a la presentación también. El divorcio se finalizó ayer. Marta aceptó un acuerdo. No es mucho, pero es algo. $50,000 y algunos muebles. ¿Cómo lo tomó? Con la dignidad forzada de alguien que perdió control. Pero Roberto, ella va a estar bien. Y tú vas a estar mejor que bien. Tenía razón. En los meses siguientes, vi mi proyecto convertirse en realidad. Los primeros edificios comenzaron a construirse. Familias que nunca pensaron que podrían tener una casa propia recibieron llaves de hogares hermosos, sostenibles, dignos. Vi niños jugando en espacios verdes que diseñé. Vi comunidad formándose en lugares donde había imaginado que se formaría. Marta y yo no volvimos a hablar después del divorcio. Escuché que su empresa tuvo dificultades después de perder la inversión de Graciela, pero eventualmente se recuperó. Ella encontró otros inversionistas, otros proyectos. Su vida continuó sin mí, como probablemente siempre lo hizo. Y la mía continuó sin ella. Solo que ahora era realmente mía. A los 50 años, no comencé de nuevo. Comencé finalmente. No como el joven arquitecto de 19 años con sueños imposibles, sino como un hombre maduro que había aprendido que nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida, para recordar quién eres, para construir no solo edificios sino tu propio futuro. 30 años perdidos, sí, pero 30 años ganados después. Y esos años, los que estoy viviendo ahora, valen cada momento de oscuridad que atravesé para llegar aquí.